Buenos días, chicos. Bueno, empezamos tema 10, donde vamos a hablar de las áreas en figuras planas. En figuras planas ya vimos en el tema anterior que estuvimos hablando de la medida de longitud, de peso, de capacidad y de masa, ¿no? Y entonces pues ahí vimos que eran metros, que eran litros y que eran gramos, ¿no? Cuando hablábamos de figuras planas, hablamos de metros cuadrados porque son dos las dimensiones que tienen las figuras planas, como es el caso de lo que voy a explicar ahora, que es el cuadrado y el rectángulo. Y cuando hablábamos de volumen, pues hablábamos de medidas cúbicas, que eso ya estaban en 3 dimensiones. Bueno, pues en este tema vamos a ir hablando, vamos a ir viendo poquito a poco las áreas, lo que hay dentro de las figuras que son planas. Estamos hablando de medidas cuadradas. ¿Por qué cuadrado? Porque son se multiplica 2 veces los centímetros o los metros, todo esto, ¿vale? Bueno, vamos a hablar del concepto también de perímetro y de área. El concepto de perímetro, por ejemplo, en un cuadrado o en un rectángulo, que es lo que vamos a hablar hoy, pues sería la suma de lo que miden cada uno de los lados. El perímetro en todas las figuras es la suma de los lados, ¿vale? Y el área, pues dependiendo de qué figura hablamos, pues tienen unas fórmulas que nos las tenemos que estudiar también. Entonces, el perímetro en este caso, de este cuadrado, vemos que el perímetro nos dice que la fórmula es lo mismo que multiplicar 4 veces el lado, o como he dicho antes, la suma de los lados. Sería, si el lado vale 4 centímetros, pues la suma de 4 más 4 más 4 y más 4, que es lo mismo que decir 4 por el lado, ¿no? Por lo que mide el lado, que sería 4 por 4, ¿vale? Que serían 16 centímetros, no cuadrados. ¿Por qué? Pues porque estamos hablando de lo que mide el borde, no lo que hay dentro, sino el borde, ¿vale? Para que me entendáis. Y cuando hablamos de área, también en cualquier figura plana, pues hablamos de lo que hay dentro. En este caso, en el cuadrado, si nosotros multiplicamos 4 por 4, sería el lado que mide 4 centímetros por otro lado, porque en un cuadrado son iguales los lados, pues 4 por 4 serían 16, pero esta vez no 16 centímetros, sería 16 centímetros cuadrados, perdón. ¿Eso qué quiere decir? Pues que si nosotros dividiéramos en cuadritos lo que hay dentro, pues nos darían 16, ¿vale? ¿De acuerdo? Bueno, entonces en la libreta vosotros tenéis que copiar cuál sería el perímetro, cómo podemos hallar el perímetro del cuadrado y el área del cuadrado. Tenéis que copiar perímetro del cuadrado, 4 por L, 4 veces el lado. Perímetro, o sea, el área del cuadrado, pues lado por lado, que es lo mismo que lado al cuadrado, ¿vale? Y eso hay que estudiárselo. En el rectángulo, vemos que en el rectángulo los lados son iguales 2 a 2, ¿vale? Un paralelogramo, eso quiere decir que son los lados iguales 2 a 2, su paralelo. Este de aquí, la altura, es lo mismo que esta, mide lo mismo que esta de aquí. Y este de aquí mide lo mismo que esto de aquí, son paralelos, ¿vale? Entonces el perímetro sería la suma de los lados, ¿no? Yo multiplico 2 veces la altura, que es lo mismo que si sumo 1 y 2 veces 3, ¿no? Pues 2 por la altura, ¿vale? Y 2 veces la base, ¿vale? 2 veces la base, que es lo mismo que 2 por la altura más 2 veces la base. Si sumamos todo eso nos da el perímetro. En este caso, si la altura es 3 centímetros y la base son 6 centímetros, pues sería 2 por 3, sustituyo la altura por 3, 2 por 3 más 2 por 6, que sería la base. 6 más 12 es igual a 18 centímetros.
centímetros sin ser cuadrado ni nada, porque estamos hablando del perímetro, de lo que mide el borde del rectángulo, no lo que hay dentro. Lo que hay dentro sería el área. ¿El área qué pasa? Porque si yo multiplico la base por la altura, las dos medidas, me da lo que mide lo que hay dentro en el área, ¿vale? Entonces serían 6 por 3, 18 centímetros cuadrados. ¿Eso qué quiere decir? Que hay 18 cuadritos dentro, ¿no? ¿Vale? Bien, pues en el rectángulo igualmente tenéis que